En el anterior vídeo habíamos visto cómo elegir un tema de investigación, ya sea para hacer una tesis o bien un proyecto de grado, basado por supuesto esto en la elección del problema. Es decir, identificamos un problema, ya sea por carencia o por exceso, y luego eso es lo que vamos a estudiar. Y eso será todo. Ya estamos listos para redactar, digamos, el planteamiento del problema. Todavía no. Nos falta conocer algunos detalles antes de comenzar la investigación, es decir, hacer el perfil, si quieres, de tu proyecto de grado. Hay que conocer otros temas más que en este vídeo y en el siguiente te voy a dar a conocer. Así que, comenzamos. Recordándote lo que habíamos quedado en el anterior video y al final, el ejemplo que yo lo voy a desarrollar, se trata de lo siguiente. El tema es control electrónico del ambiente de un invernadero. ¿Cuál era el problema que ahí habíamos identificado? Justamente es la falta de control del ambiente que se presenta en este invernadero. El caso o población de estudio es el invernadero Arte Natura. Esto es un caso de simulación. No sé si realmente existe este invernadero o no, pero eso no interesa. Lo que vamos a hacer aquí es armar el proyecto como si realmente existiera esto. En otras palabras, estamos haciendo una simulación. El lugar de estudio La Paz, Bolivia. La duración de la investigación va a ser 1 año. El título tentativo del trabajo de investigación, lo estoy llamando así, un sistema electrónico para el control del ambiente del invernadero Arte Natura en la ciudad de La Paz. Te recomiendo que tú hagas esto, haz una lista. Esto obviamente no forma parte de tu proyecto, no va a estar redactado ahí, pero sí te sirve como un paso inicial para hacer el estudio. En función de esto, ahora veamos qué es lo que viene a continuación, qué tenemos que hacer. En este vídeo les voy a hablar del tipo de investigación. También se lo denomina el alcance de la investigación. Entonces vas a encontrar así la bibliografía respectiva, ya sea como tipos de investigación o alcance de la investigación. ¿Y a qué me refiero con esto? Se tiene en la investigación, ya sea, repito, para una tesis, un proyecto de investigación como tal, o bien un proyecto de grado, estos 4 tipos o alcances de investigación. Se refiere básicamente al nivel de profundidad en que tú vas a encarar ese proyecto que vas a hacer para solucionar un problema. El nivel básico es el nivel exploratorio, ¿no? Es un nivel básico que no se ajusta, digamos, mucho para proyectos de grado, proyectos en ese caso a nivel de licenciatura, pero sí se comienza a hacer. Y lo vamos a analizar en qué caso se hace este proyecto, digamos, exploratorio, este tipo de investigación exploratoria. Luego tenemos el proyecto de investigación o el alcance descriptivo. Descriptivo le sigue el correlacional y finalmente en el explicativo. Entonces, como puedes fijarte aquí, el grado de complejidad va subiendo. Se puede hacer un estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o bien explicativo. Para el caso de las ciencias duras y en especial de las ingenierías, lo que se hace es del correlacional para arriba. Puede haber excepcionalmente también un trabajo de descriptivo, un proyecto de grado que sea de tipo descriptivo, pero es muy raro. La mayoría hace correlacional o bien el explicativo. Y comencemos ahora a analizar en qué consiste cada uno de estos tipos de investigación, basado justamente en el alcance o en el nivel de profundidad que se quiere. El nivel exploratorio, y si definimos esto, si ustedes ven un diccionario, ahí consultan, dice, ¿qué es explorar? Explorar es justamente examinar, observar o inspeccionar una cosa o un lugar detenidamente para ver qué hay o cuál es su estado. En nuestro caso vamos a observar el objeto que estamos investigando, ¿no? Y ese objeto justamente forma parte del problema que se ha identificado. En el caso del estudio descriptivo, si el alcance de la investigación es descriptiva, a ver, veamos qué significa primero ese término, esa palabra, describir. Dice el diccionario, si ustedes lo consultan, contar, representar, definir con detalle las cualidades, características o circunstancias especiales de algo o de alguien. En nuestro caso, no se olviden, va a ser siempre el objeto de estudio. ¿Qué pasa con el correlacional? ¿Qué significa la palabra correlacional? Pone en relación mutua o recíproca 2 o más cosas. Va a establecer aquí un paralelismo entre 2 o más cosas. Entonces vamos a ver esa correlación.
¿Habrá correlación entre la variable X con la variable Y? ¿O en qué grado será esta correlación? ¿O prácticamente no habrá correlación? Entonces, ese es un estudio correlacional. Luego tenemos el estudio explicativo, que es el nivel superior, si quieren, el alcance más elevado. Hacer conocer o comprender, explicar justamente eso, hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa. Hay que presentar aquí los hechos que dieron lugar al acontecimiento, identificando las causas, cuáles son esas causas que están justamente llevando a un cierto efecto, ¿no? Causa-efecto. Hay que determinar justamente esas causas. Analicemos un poco más profundo lo que es la investigación exploratoria, es decir, el alcance exploratorio, que es un estudio superficial, si se quiere. Esta investigación constituye un primer, digamos, acercamiento al problema que se quiere resolver, ¿no? Que se quiere estudiar o investigar en este caso. Y este tipo de investigación nos va a permitir conocer y familiarizarnos del tema que se abordará. Por tanto, los resultados de este estudio, así tal como está, nos dan un primer pantallazo, un panorama del conocimiento que es a nivel superficial de la investigación. ¿Y para qué sirve este tipo de investigación? Nos va a servir en primera instancia para obtener información inicial y luego hacer otras investigaciones más profundas, es decir, podemos subir ya de nivel en cuanto al alcance de la investigación. En esta parte no es necesario formular hipótesis de trabajo. Entonces, este estudio exploratorio, y haciendo un resumen, como pueden ver aquí, podría servir para temas poco estudiados o con ningún estudio previo. Ya, hay que considerar eso. Si no hay estudios, así, digamos, bastante serios, o son pocos los que existen, entonces ahí se puede hacer todavía un estudio exploratorio. Van a abrir en muchos casos las puertas a nuevos temas de investigación. Ese es algo muy bueno, algo positivo de este estudio, porque si no hay muchos estudios, entonces quiere decir que hay un campo totalmente virgen, donde uno puede ingresar a investigar. Son las investigaciones que requieren poco tiempo para llegar a determinados resultados. Exploratorio no requiere mucho tiempo, y en una semana se puede hacer ya, se puede concluir este estudio. Y responde a la pregunta, ¿qué originó dicho problema? Entonces, fíjense la pregunta que tú te puedes hacer. Hay un problema. Entonces, tú estudias qué es lo que ha originado este problema. Cuando lo descubras, vas a llegar ya, si quieres, al fin de este estudio en el alcance que se llama exploratorio. ¿Qué pasa con el siguiente nivel? Estamos hablando del nivel descriptivo. Esta investigación se utiliza, como su nombre lo dice, para describir la realidad del objeto que está en estudio, el objeto de estudio, y justamente se va a plantear lo más relevante del objeto en consideración. Pero esto es algo muy importante que debes considerar. En este estudio descriptivo no se trata de acumular o procesar datos, así por doquier, acumulo cualquier cantidad de datos, voy a describir. No se trata de eso, sino que se va a examinar a profundidad las características del objeto de estudio, se lo va a definir y por supuesto se van a formular hipótesis. Un ejemplo muy sencillo de lo que es describir. Te puedo preguntar, a ver, tú describe a tal persona. ¿Cómo es este estudiante? Es tu amigo. Entonces tú empiezas a describir. Dices, es puntual, no, tiene buen carácter, es de una constitución física robusta, tiene cabello negro. En fin, estás dando las descripciones, las características de esa persona. Entonces aquí se hace algo muy similar. Se va describiendo lo que es ese objeto de estudio. En esta investigación, fíjate, se detalla el cómo es y cómo se manifiesta el objeto de estudio. Prácticamente hay que responder a estas dos preguntas, ¿no? El cómo es y cómo se manifiesta el objeto de estudio. Continuemos con el estudio descriptivo. El propósito fundamental de este estudio, de este alcance, es obtener la mayor cantidad de información, obviamente una información sistematizada, si es posible de primera fuente, de fuentes primarias, y medir esas variables de estudio. Pero no se busca la relación que hay entre ellas. Tampoco se trata de investigar las causas que están produciendo tales efectos, si hay uno o varios efectos. No se trata de eso. Simplemente se ve la información y se puede en alguna manera medir, caracterizar los parámetros o las variables que están justamente en estudio. Y esto es importante, fíjate. Lo que se muestra en este estudio, en este alcance descriptivo, es justamente ver los resultados, ¿no? En este caso, que se van a expresar con sus propiedades, características, descripciones, etcétera, del objeto de estudio. Y la pregunta básica aquí que responde es,
cómo se originó dicho problema. Fíjate, si tú le respondes a esto, cómo se originó dicho problema, ya vas a tener, digamos, un 80, un 90% de los resultados del alcance de investigación descriptiva. Continuemos. El siguiente nivel, ya más elevado, que es apto para las ingenierías en este caso, es el correlacional. ¿Y a qué se refiere este estudio correlacional? Este tipo de investigación va a relacionar, va a buscar la relación que existe entre dos o más variables. Generalmente son dos variables, puede haber otras más, no siempre dos. Del tema de estudio, por supuesto, ¿no? En este caso, el investigador va a medir las variables para entender y evaluar. ¿Y qué va a evaluar? Justamente la relación estadística. Aquí ya está entrando la estadística y ahí va a ver qué relación existe entre esas variables que están en estudio. Pero no va a recibir, digamos, influencia externa de ningún tipo. Está haciendo un estudio de las variables. Habrá una cierta relación, habrá una correlación o prácticamente no existirá esta relación. Mide, analiza y cuantifica la relación que existe entre las variables. No solo va a decir que sí existe una relación o que no existe. En caso de existir, dirá en qué grado existe. 70%, 80%, es decir, está midiendo y eso significa que está cuantificando esa correlación. Esto se hace mucho en temas de ingeniería, en proyectos de grado de ingeniería. Continuemos. Ahora tenemos tres tipos de, si quieren, de correlación, ¿no? Primero, la correlación positiva. ¿A qué se refiere la correlación positiva? Si una variable, como dice aquí, aumenta, entonces, si este aumento de la variable va a conducir a que la otra variable también aumente, o por otro lado, si una variable disminuye y eso hace que la otra variable también disminuya, entonces se habla de una correlación positiva, porque si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. La correlación negativa será en el caso inverso. Por ejemplo, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Una variable disminuye y la otra aumenta. Fíjense, es inverso la relación. En ese caso estamos hablando de una correlación negativa. Ahora, no va a haber correlación, decimos que es sin correlación, si no se presentan los casos anteriores. Y esta investigación, este tipo de investigación, va a responder a la pregunta: ¿cuán relacionadas están las variables del problema? Primero, verás, ¿hay relación? Si existe relación, ahí te preguntas, ¿cuánta es esa relación que existe entre la variable X con la variable Y, por ejemplo? Y el nivel más elevado que existe en el alcance de la investigación es justamente el estudio, si quieren, el alcance explicativo, que se usa bastante en la ingeniería. Esta investigación no solo va a describir el problema, o va a indagar si existe o no existe relación entre las variables, sino lo que busca es explicar las causas que producen esos efectos, o sea, las causas que están produciendo el problema que has identificado. Y aquí surgen dos preguntas interesantes. Se tiene que responder al por qué. ¿Por qué hay este problema? ¿Por qué hay este efecto? El para qué del objeto de estudio. Esto, como verás, amplía el qué es de la investigación exploratoria. ¿Qué es lo que está pasando? Va a responder una investigación exploratoria. O bien también el cómo de la investigación descriptiva y el cuán de la investigación correlacional. Es decir, este estudio, este alcance, ya que es el explicativo, es el sumum, si quieres, de los otros estudios. Porque prácticamente hay que responder a todas las preguntas, ¿no? Al qué del exploratorio, al cómo del descriptivo y al cuán, o si están o no relacionados del estudio correlacional. Además del por qué y el para qué. Entonces, como verás, es un estudio ya mucho más completo que se utiliza. Y puede ser un estudio cuantitativo, ¿no? Ya lo vamos a ver eso en el siguiente vídeo. ¿Qué características más tiene este estudio, este tipo de investigación? Lo que se busca aquí es justamente encontrar las causas y va a explicar el origen de las mismas. Cómo se producen esas causas que han dado lugar al problema o al efecto en sí. La investigación correlacional verifica si existe o no relación entre las variables de estudio. Eso ya les había dicho. Y además cuán relacionadas están. Pero con esta investigación explicativa lo que vamos a identificar es el por qué. ¿Por qué hay esta causa? Y ese efecto va a tener una causa. Pero no solo identificamos la causa, sino nos preguntamos qué es lo que está dando lugar a esa causa. ¿Por qué se produce esa causa? Si vemos un ejemplo,
Ahora volvamos al tema que vamos a desarrollar. Voy a desarrollar en el transcurso ya de varios vídeos que vamos a hacer. El tema era el control electrónico del ambiente de un invernadero. Y el problema de estudio, en todo caso, el problema identificado es la falta de control del ambiente en el invernadero. Si haríamos un estudio exploratorio, ¿habría hipótesis o no habría? Prácticamente no estaría la hipótesis, ¿no? Una investigación exploratoria busca generar más bien una hipótesis que va a dar lugar a estudios más avanzados, ya al estudio descriptivo o a los superiores. Entonces aquí no es necesario, como verán, plantear una hipótesis de investigación si hacemos un estudio solamente exploratorio. ¿Qué pasa si es un estudio descriptivo? En este caso la hipótesis sería, un ejemplo de hipótesis sería, los invernaderos tienen problemas con su medio ambiente por no tener sistemas de control. Bien, entonces voy a investigar eso, voy a conseguir información, qué es lo que sucede con esto, en fin, voy a describir simplemente, ¿no?, las características, lo que ocurre dentro del invernadero, etc. Si fuera una hipótesis correlacional, es decir, si hacemos un estudio correlacional de este tema, de este problema, la falta de control del ambiente en un invernadero, entonces aquí una hipótesis de investigación correlacional, por ejemplo, podría ser la siguiente, ¿no? A mayor falta de sistemas de control dentro de un invernadero, mayor problema en su medio ambiente. Entonces, fíjese, tengo una variable X, ¿no? Puede ser esto, la falta de sistemas de control, y una variable Y, problemas en su medio ambiente. Y esto va a ser una correlación positiva, porque estoy diciendo, si faltan los sistemas de control, también va a producir problemas en su medio ambiente, ¿no? A mayor falta de estos sistemas de control, mayores van a ser los problemas que va a tener, en este caso, un invernadero. Y si fuera un estudio ya explicativo, lo máximo, ¿cómo sería nuestra hipótesis? La falta de sistemas de control dentro del invernadero provoca grandes problemas en su medio ambiente. Fíjate aquí la palabra que enlaza, ya lo vamos a estudiar más adelante con detalle, esta palabra provoca. Causa, efecto. Aquí tenemos la causa, la falta de sistemas de control, causa. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a provocar? En este caso va a provocar grandes problemas en el medio ambiente dentro de un invernadero. Entonces, ya tengo la causa, entonces tengo que hacer este estudio. O sea, llegar a una conclusión. ¿Será cierto esto? Si es cierto, va a ser una tesis, o si no, será una antítesis. Entonces, esto tengo que comprobar. Y aquí, como verán, se pueden plantear de esta manera, si es un estudio exploratorio, descriptivo, si es correlacional, o bien si es un estudio explicativo. Ese es el nivel de profundidad, el alcance con el cual queremos abordar nuestro proyecto de grado. En ingeniería, como ya les dije, el exploratorio puedes hacerlo al comienzo, ¿no? Un estudio simple, rápido si quieres, pero partimos del descriptivo, correlacional, explicativo. Y aquí vemos el grado de complejidad. Obviamente, los proyectos de grado, ya sea así proyecto de grado como tal, o bien un proyecto de investigación o tesis, en ingeniería lo que se hace es justamente esto, el explicativo, o puede ser también un correlacional. El descriptivo se usa muy poco, pero sí, puede haber proyectos de grado de este tipo, ¿no? Pero yo les recomiendo hacer justamente el correlacional y el explicativo, porque aquí ya son proyectos donde va a entrar la parte numérica, la parte matemática, si quieren la estadística como tal. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Entonces, con todo lo que se ha hablado, esto lo hemos visto hoy en este vídeo, el alcance. Pero aún falta algo más. Todavía no vamos a empezar a redactar el planteamiento del problema, o sea, la introducción y el planteamiento del problema. Luego hay que hacerlo. En el siguiente vídeo te digo qué es lo que está faltando todavía, que tú debes saber antes de empezar a redactar tu perfil de proyecto de grado o ya directamente la investigación que estás haciendo. Así que si te gustó este vídeo, pues danos un like, aquí colabóranos con un like, también suscríbete al canal y si tienes algunas dudas, algunas preguntas, aquí en la cajita de comentarios, déjalos, te vamos a responder aclarando esta parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.